tema que hoy queremos tocar se titula Las momias de Nazca. Y quiero dar un poco de introducción a esto. Resulta que en el país de Perú existe un lugar llamado Nazca, donde se han hecho varios hallazgos, ¿verdad? Principalmente es una ciudad antigua donde habitaron anteriormente los incas. Es una cultura bien antigua, ¿verdad? Y las dataciones son más o menos hace 2000 años, un poco más, un poco menos. Estas grandes ciudades tienen la particularidad de que está en un desierto, ¿verdad? Es súper seco el lugar, o sea que hay muy pocas lluvias por ahí. Entonces todo lo que se había hecho en aquellas épocas se conserva todavía. Y esto es muy importante porque generalmente se habla de las líneas de Nazca, que son un montón de dibujos hechos en la tierra. Son líneas enormes y representan diversos animales, diversas figuras perfectamente diseñadas, debo decir eso, o sea que con una precisión increíble, hace 2000 años, por ejemplo, o más tiempo. Entonces, es un misterio cómo hicieron esto con tal precisión para formar estas líneas y que solo se podrían entender desde arriba. Sumamente extraño. Hay imágenes de pájaros, de perros, de otros animales. Eso como introducción para que conozcan el lugar. Pero hoy quiero hablar específicamente sobre lo que se halló. La historia comienza así. No sé si conoces de repente lo que son los huaqueros, alguna vez escuchaste. Los huaqueros son lo que comúnmente se le conoce como buscadores de tesoros. Ellos su único fin es encontrar de repente reliquias antiguas, cosas de valor y venderlo en el mercado negro al mejor postor. Entonces, estos huaqueros no les importa de repente el valor histórico que tienen las piezas, así que sacar provecho monetario de esto. Y resulta ser que cuenta la historia que dos de estas personas estaban en un lugar, digo, montañoso, cerca del desierto, que estaba lleno de piedras. Entonces, en uno de estos recorridos, ellos tropiezan contra una especie de lápida, una piedra, y se dan cuenta que no es simplemente eso, sino que es una entrada, una especie de entrada muy angosta, pero que les permitió ingresar a un lugar, a una especie de cueva, pero esta cueva resulta ser que estaba muy bien diseñada para ser natural. No era una cueva simplemente desarrollada por la naturaleza, sino que era una estructura. Empezaron a buscar y es increíble, pero encontraron de repente un sarcófago. Los que conocen de la historia de Egipto, sus leyendas, sus hallazgos, sabrán que los sarcófagos están hechos de piedras, son enormes y son más antiguas. Encontraron un sarcófago, o sea, no podrían abrirlo. Sí, no sé si se imaginan, ¿verdad? Pero era una piedra enorme, 3 metros, 3 más o menos, o más, quiero mentirles, pero era grande. Lo que sí que la tapa no podían moverlo estas dos personas. Y obviamente no podían llamar, no podían solicitar ayuda, no podrían ir. Porque ellos estaban buscando tesoros, entonces pedir ayuda sería como mostrar dónde estaba lo que habían descubierto y ya no sería más de ellos el secreto. Sí, y justamente ellos se dedicaban a eso. Entonces su hallazgo permanecía en secreto y ellos vivían súper lejos porque esta zona era inexplorada prácticamente. Se iban, traían más herramientas, probaron de todo, con palancas, cosas así, nunca pudieron mover. Y lo chistoso es con que lograron en una de esas retirar esa tapa. Una de esas se dijeron, ¿por qué no llevamos un gato hidráulico? Ese aparato que se usa para levantar de repente un auto, para cambiarle las llantas. Con ese consiguieron levantar lo que sería la tapa. Y al levantar la tapa, obviamente ellos esperaban de repente oro, piezas de jade, lo más valioso posible, ¿verdad? Pero, o sea, esta tumba realmente les sorprendió por lo que encontraron adentro, que sería... No, eran sapos momificados desde que son huevitos hasta una rana o un sapo adulto. Encontraron más de 100 objetos pequeños así, la mayoría eran de sapos, decía ella, y también algunos que parecían medio dinosaurios, pero no le podemos decir eso porque serían como reptiles, ¿verdad? Ya que eran figuras pequeñitas, no sabíamos el tamaño de esas criaturas. Todavía no se pone tan extraño esto, no encontraron algo muy contundente, pero sí algo antiguo. Entonces ellos dicen, lo vamos a llevar, sacan,
todo bien. Eso fue en el año 2014. 2014. Ahora, un año después, o sea, en el año 2015, ellos continuaban buscando, o sea que nadie todavía sabía, ya había rumores que se encontró algo, pero ellos seguían buscando. En uno de esos llevan un martillo y empiezan a golpear las paredes, el piso, el techo, todo, para ver si había algo más. Y de repente cuando están golpeando, en una parte encuentran un hueco, por decirlo así, y empieza a martillar, empieza a golpear, abre, digamos, un portal o una entrada a otro lugar. Y lo más chistoso es el lugar estaba súper limpio, estaba realmente cuidado, o sea, parecía que estaba habitado. Estamos hablando de 2000 años de inactividad supuestamente, y que este lugar estaba sin polvo. O sea, que sabemos que está cerrado, pero aún así las piedras empiezan a hacer polvo, contamina el lugar, telarañas, bichos, lo que sea. Entonces esto estaba limpio. Y ahí resulta que van recorriendo, dice que uno de ellos vio una figura ahí en la oscuridad. Había una entrada que se abrió y abajo aparecía un ser que parecía mujer y que le estaba mirando desde la oscuridad. Entonces este ser muy extraño, decía que medía como 2,5 metros, ¿verdad? Entonces al verle se escondió. O sea que supuestamente esos eran los que estaban habitando, que es por eso la explicación del por qué estaba limpio. Después ahí mismo encuentran otra tumba más pequeña, sería un sarcófago más pequeño. Abren nuevamente y ahí es donde encuentran varios esqueletos pequeños. También encuentran cerebros, corazones, todo un montón de cosas disecadas, conservadas. Dice que encontraron un corazón del tamaño de un puño. Para los que sepan, el corazón es más o menos como el tamaño de un puño, pero al ser disecado debería ser 3 veces más chico. O sea que si no estaba disecado el corazón natural va a ser 3 veces más grande, ¿verdad? O sea, imagínate un corazón enorme, ¿verdad? Lo que encontraron. Era enorme el corazón. Después que pasa esto, empiezan a salir rumores, ya hay más personas buscando el lugar, y ahí es donde se entera un youtuber de la época, si quieres. Bueno, en su cuenta de YouTube estaba como Krawis9999. Entonces él se entera de esto y empieza a hablar del tema con un fin monetario. Resumiendo, que apareció este youtuber que era un poco ya famoso, digamos, relativamente para la época. Este se entera de la información de que había unos huaqueros que encontraron un tesoro. O sea, él se contactó con ellos, quería adquirir estas cosas que él les vendía por X cantidad. No sé si sepan, pero estas cosas son carísimas. Hacerle estudios son carísimos, entonces este youtuber no tenía los fondos y empezó a hacer, digamos, un llamado a sus suscriptores, a sus seguidores, para juntar el dinero. Entonces juntaron el dinero, estos vaqueros supuestamente le dan una momia para su estudio. Entonces él agarra, apenas alcanzó para comprar, pero como que ya no tenía para mandar a hacer los estudios. Si saben, esos estudios son carísimos, además que hay que hacerlo en varios laboratorios, hay que enviar varias muestras y cosas así. Entonces él se fue, le presentó al gobierno de su país, que es Perú, y ellos dijeron, bueno, lo vamos a analizar. Analizaron inmediatamente o en un periodo muy corto de tiempo, les envía los resultados, y dice que era falsa la momia, totalmente falsa. Que esto es cierto realmente, pero después vamos a explicar por qué pasó esto. Entonces dice que en la cabeza era de repente de gatos, los esqueletos eran de varios animales, nuevos y viejos. Era un fraude, pero no era de repente un fraude de esas personas que encontraron. Era una representación mucho más antigua. Entonces ahí se demuestra que es falso, pero también se demuestra que de repente alguien hizo eso y que no fueron ellos, o sea que no fueron estas personas que encontraron. Después pasa el tiempo, este youtuber se aparta del caso y viene otras personas a interesarse, entre ellos Gaia, no sé si conocen esa página famosa que hace documentales, cuenta historias, es tipo History Channel, pero más privado, tiene sus propias investigaciones y de hecho tiene mucho material también sobre esto. Entonces
esta página, este grupo tiene los recursos y empieza a investigar y se da cuenta que la pieza que le dieron a este youtuber era totalmente falsa. Entonces empieza a negociar con las personas, con los originales que encontraron las piezas, porque ya que lo que le vendieron al otro obviamente tenían las falsas. Entonces encuentra y les dice, se las puedo prestar por X cantidad de dinero. O sea que acá sí ya es un poco más serio la cosa, porque ellos saben que esas piezas son verdaderas y entonces solo deciden alquilar y no vender, ¿verdad? Ahí ya se dan cuenta que es mucho más serio esto. Entonces aceptan, pagan el monto, empiezan a mandar diferentes muestras, hacen atendido en Rusia, en Francia, en otros laboratorios. Estas eran tres momias, si no me equivoco, en ese momento, de las originales que se encontró. La primera era una grande, que era de una persona, mujer en el caso, se determinó por los estudios después, que estaba en posición. ¿Cómo bebé? Así, no sé si. Porque el que encontró era Mario y María le pusieron por eso. Esta momia medía más de 1,80 m, y es que se ponía derecho, ¿verdad? Y presentaba algunas cosas muy extrañas. Sus manos no tenían 5 dedos, tenían 3, y tenían como falanges muy largas. Y no sé si me entienden, pero son estos pequeños cuadraditos que tenemos por los dedos. Pero tenía él, en vez de, ¿cuántos dedos nos duró? 3, en vez de 3 tenía 6, o sea que su dedo era así y solo tenía 3 en cada lado. Entonces estos estudios demuestran que efectivamente esa, digamos, vamos a decir especie, porque no podemos decirle humano realmente, porque tenía 3 dedos, no se conoce evolución de eso. Entonces tenía, eran verdaderos sus dedos, era verdadero su cráneo, todo. Y lo más impresionante, obviamente, si se le hubiera amputado algunos dedos, si se le hubiera manipulado, iba a quedar rastros. Inclusive a este cadáver le seguían creciendo las uñas. Tenía las uñas un poco largas, así que si se le hizo en vida como para que se adapte, esto no iba a ser así, ¿verdad? Se comprobó que era verdadero. Y lo más extraño de esta momia, creo yo, ¿verdad?, es que databa solamente de 1700 años. O sea que 1700 años, imagínense. Es un periodo de tiempo demasiado corto para de repente evolucionar, o para que no conozcamos la especie de ese ser. Que recordemos que ¿dónde se la encontró? Se la encontró debajo de las piedras, como una especie de túneles hechos perfectamente, no eran naturales, que en teoría es la entrada a totalmente una ciudad aparte. Algunos de ustedes conocerán la historia de las momias de Egipto, por ejemplo, y también otras tribus, que los del rango alto, entre algunos tribus que adoraban a sus dioses, se ataban su cabeza acá desde que nacen. Entonces se va formando el cráneo medio ovalado, alargado hacia arriba. Estas especies humanoides, como le dicen, tenían la cabeza ovalada larga, pero no por transformación, más bien porque era normal, era natural de ellos, fueron transformados. Y como mencionó Ezequiel, sus dedos no tenían rastro de que fueron amputados. O sea, tenían 3 dedos en el pie y 3 dedos en la mano, nada más. O sea, a diferencia de las primeras muestras que se envió al gobierno, ¿verdad? Este era totalmente real. Estamos hablando de la primera momia recién, porque recuérdense que hay 3. Y como mencionó ella, en varias culturas había ese tema de alargar la cabeza. El primer misterio es por qué hacían eso. Presuntamente algunos estudiosos dicen que es para parecerse de repente a alguna cosa, ¿verdad? Porque de la nada no van a empezar a alargar su cráneo, por ejemplo. Pero lo extraño de esto es que alargar el cráneo con la deformación del tiempo va achicando su diámetro, vamos a decirlo. O sea que una cosa redonda que se va
alargando, obviamente se va haciendo más delgado. Pero el cráneo de María, permanecía totalmente más en tamaño normal. O sea que era sumamente acá grande. Si ven la imagen, buscan de repente la momia María, van a darse cuenta de que es así. Entonces esto es lo primero que era sumamente raro. Ahora pasamos al segundo hallazgo, a la segunda investigación, que en este caso le bautizaron como guagua o guaguita sería. Guavita. ¿Qué Sí. significa bebé? ¿Qué significa bebé justamente? Porque era un infante, determinaron de cuánta de la edad, ¿no te acuerdas? Aproximadamente 2 años. Aproximadamente 2 años, ok. Pero en este caso no tenía, este bebé no tenía, bueno, en realidad resulta muy ambiguo, muy difícil estudiar lo que es un bebé porque todo es muy blando, todo, no hay todavía mucha información genética, entonces era complicado. Entonces esa parte como que es la menos estudiada. Pero sí se dieron cuenta de algo interesante, que es que a los dedos de esta momia sí se le amputaron 2, o sea que sí tenía 5 y sí se le quitó 2 después de que falleció seguramente, según lo que indica, ¿verdad? Prácticamente para hacerle parecer a María, que era la más grande, era un humano que se trató de transformar en esta especie, ¿verdad? Algo sumamente raro, seguramente como para dejar en evidencia a estos seres que seguramente estaban en peligro de extinción, digo yo, o siguen estando, no sabemos. No había tanta información, sí, justamente por lo que digo, porque es más difícil de estudiar, es difícil asegurar algo de una criatura por la poca información que se tenía. Se pasaron a la tercera momia, era una momia chiquitita, que llamaron Josefina. Josefina era de tamaño, no sé si mostrar algo así, algo así. Era un ser diminuto. Era la típica imagen, de repente parecía un ancianito, por decirlo, para que me entiendan. Sí. Y tenía también, determinaron que era de la misma época, y su cerebro primeramente era mucho más grande o mucho más desarrollado que el de humano. O sea, tenía algunas cosas humanas, pero su cerebro era mucho más desarrollado. Y algo que le hizo de repente dudar antes de hacer el análisis es que su cabeza era mucho más grande que su cuerpo. O sea, si vos le mirás hacia el esqueleto, vas a decir, este no va a caminar, este no va a andar, esto es falso, porque no corresponde la proporción de su cabeza a su cuerpo. Pero después de investigar se dieron cuenta que, por ejemplo, el hueso de la cabeza, que era grande, era sumamente liviano. O sea, era de un material óseo, pero muy liviano. Y tenía acá una especie de amortiguadores, unos cartílagos, que permitían que se sosteniera la cabeza. Y su cuerpo estaba hecho de tal forma como están hechos los pájaros, de repente que puede maniobrar o puede moverse, puede tener la fuerza de equilibrarse justamente porque era liviano todas sus articulaciones, su estructura ósea, todo. Entonces, esto les dio a llegar a la conclusión de que sí podría haber habitado, existido, desarrollado y todo lo que conlleva una vida, ¿verdad? Hasta esto es muy impresionante. Pero lo que encontraron ahí en ese cuerpito chiquitito de Josefina es lo más impresionante aún. Según dicen, era, ¿cómo se dice eso? Reptil, su cuerpo. Sí, que tienen características sí, de reptil. Tenía medio escamas. Reptiles, bueno. Dentro de ella se encontraron 3 huevos. Dicen que fueron 4, pero los que se ven en la imagen son 3. Y en uno de esos huevos había otro pequeño ser que se veía que era la misma formación que Josefina misma. En los otros huevos no se veía nada, pero en uno de esos huevos se veía otro ser así pequeñito con las mismas características. O sea, que imagínense, se hizo ya la prueba del carbono
de la datación para saber la edad de estas cosas, ya se determinó que son reales, no que sean de repente extraterrestres, cosas así, sino que fueron seres vivos que habitaron en ese lugar y se momificaron, ¿verdad? Se demostró ya eso. Y aparte de eso se encontró que esa última, por ejemplo, Josefina, que tenía 3 huevos, o sea, es más parecido a un reptil porque tenía huevos que a los propios humanos. Entonces, el porcentaje humano era muy poco. Pero había un detalle, lo que mencioné hace rato, que el cerebro estaba mucho más desarrollado que nosotros. Entonces era un superhumano con más o menos cuerpo de reptil adaptado para sobrevivir en ese entorno. Y hay muchas cosas más que de repente después se vieron, aparecieron más informaciones, esto apenas es el inicio de todo esto. Pero a lo que nosotros nos llamó mucho la atención es que hay muy poca información sobre esto. Hay varios estudios, varias pruebas, pero es como que se omite, se deja de hablar, no se le da la importancia, porque si esto es real, se trata del hallazgo más importante de repente del siglo mismo, porque encontramos otra forma de vida realmente en la Tierra, ¿verdad? Y esto pasó ya a partir de 2014, así que ya no es reciente. Sigue la investigación, hoy justamente vi que sigue la investigación, pero hay como que una lucha ahí de los que quieren que salga luz y de los que no quieren que salga luz. No sabemos mucho, pero creemos que hay mucha censura o poca explicación en esto. Creo que yo comenté todo por mi parte. Hay varias cosas que de repente podemos ver, el tema de las líneas, los avistamientos ovnis, más criaturas que se encontraron, más materiales que de repente son un poco más delicados, que no voy a mencionar en este video, pero por el momento creo que esto es todo. Súper, entonces llegamos al final de esto. Les agradecemos a los que estuvieron conectados. También mi idea es dejarlo grabado, a ver qué tanta repercusión tiene en YouTube, porque es un tema muy limitado, muy censurado, por decirlo, porque buscamos mucha información para poder brindarles esta parte. Esto ha sido todo por hoy. Un gusto haber compartido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.